Teoría del signo según Saussure y según Peirce. Antes de entrar en la explicación de esta teoría, vamos a diferenciar dos términos que a menudo se utilizan como sinónimos, semiótica y semiología. No está mal que lo utilicemos como sinónimos, sin embargo hay algunas diferencias que tampoco vamos a profundizar, pero en líneas generales estas son las cuestiones que definen a cada una de estas dos disciplinas. La semiótica tiene como un abanderado que es Peirce. Peirce es de origen americano, o sea, él nació en Estados Unidos y él tenía una concepción acerca del signo que era una entidad tripartita, formada por un representamen, por un objeto y por un interpretante. La semiología tiene a su representante que es Saussure. Saussure es europeo, era europeo, nació en Ginebra y tenía una concepción binaria del signo, es decir, el signo estaba formado por dos partes y no tres, que se llamaban significante y significado. Para Saussure, su teoría, en la teoría, mejor dicho, de Saussure, era una teoría más bien cerrada en el sentido de que a él solo le interesaba el estudio del signo y en su teoría despojaba el signo de la situación en la cual el signo es empleado, o sea, a la hora de ejercer un acto comunicativo. Mientras que Peirce tiene una teoría un poco más amplia porque a él le interesa no solamente el signo, sino a cómo ese signo se pone en funcionamiento a través de un acto comunicativo. Existe una diferencia entre los signos naturales, que son los que se encuentran en la naturaleza y su origen justamente es natural, y los convencionales, que son los diseñados para comunicarse. La relación de estos signos con lo que significan es totalmente arbitraria porque estos signos son construidos, ¿sí? Por ejemplo, las nubes negras en el cielo nos están indicando que se avecina la lluvia. Un arco iris nos indica que en algún momento llovió y que dejó de llover y salió el sol. Esos son signos naturales, ¿sí? En cambio, la sirena de los bomberos en una calle nos permite inferir que cerca hay un incendio o una situación que requiere ser atendida por los bomberos. ¿Por qué? Porque la sirena, o sea, la fuente emisora de ese sonido, es artificial. Fue construida para transmitir un significado. Saussure, acá les voy a poner tanto a Peirce como a Saussure la fecha en la que nacieron, van a ver que son contemporáneos, ¿sí? Nació en Ginebra y dictó un curso que se llamó Curso de Lingüística General. Él dio ese curso en la universidad, pero él no llegó a escribir o trasladar ese curso en un documento. Fueron dos de sus discípulos que una vez fallecido Saussure volcaron todo lo que él escribió en una obra póstume al que llamaron Curso de Lingüística General, ¿sí? Básicamente su curso se basaba en una concepción sincrónica de la lengua, estableciendo las condiciones que son necesarias para que exista cualquier lengua. Recordemos que Saussure estudiaba al signo de por sí, o sea, a la lengua. Es decir, no estudiaba la relación que tenía ese signo con los cambios históricos que lo determinan, como sí hicieron sus antecesores, ¿sí? El objeto de estudio de la lingüística de Saussure es la lengua, por eso es que la separa del habla y así es posible desarrollar una lingüística de la lengua por un lado y una lingüística del habla por otro lado. Saussure piensa que la semiología es la ciencia que va a estudiar la vida de los signos en el seno de la vida social, pero sostiene que la lingüística es una rama que proporciona la descripción de los signos lingüísticos y del sistema de la lengua, pero que tienen que haber otras ramas que estudien los signos que existen en el seno de la vida social y que complementen así la información en referencia a los signos y a la comunicación. Muy básicamente, y esto es una introducción a la teoría de Saussure, que luego se va a desarrollar mucho más cuando cursa en semiología, el signo, según Saussure, como dije, es una entidad binaria, o sea que tiene dos caras, ¿sí? Una de esas caras llamó significante o huella acústica.
es el aspecto material del signo. Él la llamó imagen acústica porque su estudio se centraba en el habla y en el lenguaje, porque él era lingüista. A nosotros nos va a servir esta teoría, aplicarla a los signos icónicos, o sea, a las imágenes, porque también es trasladable este concepto a una situación comunicativa que sea una comunicación visual, ¿no? Pero bueno, cuando escuchen huella acústica o imagen acústica es porque su estudio se centró en la lengua y en el habla, ¿sí? Retomo, a una la llamó significante, ¿sí? Que es la parte material del signo, y a la otra le llamó significado, que es el concepto mental que se nos genera cuando escuchamos esa huella acústica. Por ejemplo, en este caso, el significante sería la pronunciación de la palabra árbol, árbol. De esta manera yo les quiero representar que se refiere a la pronunciación de la palabra árbol. Y el significado es la imagen de ese árbol que se me viene a la mente, que por ahí podrá ser, en mi caso puede ser un ombú, en el de ustedes un pino, o sea, la imagen que se nos viene a la cabeza cuando se genera esa huella acústica puede variar según la concepción que nosotros tengamos de lo que es un árbol, ¿sí? Para él, el significante es un elemento perceptible, puede ser un sonido, puede ser un color, puede ser un gesto, puede ser un grafismo, puede ser un aroma también. Y el significado es un elemento no perceptible, es decir, una idea, un concepto que se nos sugiere o se nos presenta cuando un estímulo llamado significante se nos presenta. Un significante puede tener distintos significados. Por ejemplo, manzana puede significar un fruto o puede significar el origen del pecado si nos atribuimos a alguna escritura bíblica, o puede representar un tipo de alimentación sana si lo hablamos dentro de un contexto donde queremos hablar de dietas equilibradas y de alimentación saludable. Puede haber también distintos significados para un mismo significante. Por ejemplo, manzana también se dice apple o se dice pome, y aluden a la misma imagen, o sea, al fruto rojo que desprendo de un árbol y que le atribuyo el nombre de manzana dentro del idioma español. Él decía que el signo posee dos características. Esto no está en la bibliografía que le subí, pero es conveniente saberlo, por eso se los amplío mediante esta presentación. Una de las características que él establece o que dice con respecto al signo es que el signo es arbitrario. El lazo que une a un significante con significado es convenido, es arbitrario, es impuesto, ¿sí? Así, la idea o concepto que se tiene de algo no está ligado por una relación alguna anterior con la secuencia de sonidos que generan al nombrarlo. O sea, que la manzana se llame manzana, o sea, que el fruto rojo que se desprende de un árbol se llame manzana, es totalmente convencional. Se podría haber llamado de otra manera, ¿sí? Y se podrían haber articulado otros sonidos a la hora de nombrarla, ¿sí? Es por eso que existen diferencias entre las lenguas y, por ejemplo, al animal cuadrúpedo canino nosotros le decimos perro, pero en inglés se dice dog o se dice en italiano cane, así. El segundo principio o característica que Saussure dice que tiene el signo, él la llama carácter lineal del significante. El significante, por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo únicamente y tiene los caracteres que forma del tiempo. Tiene una progresión final. Esto ocurre tanto en la cadena hablada o en la cadena de la escritura. O sea, yo a la hora de articular un sonido para generar una palabra, tengo un momento para generar esa secuencia de sonidos. No puedo emitir dos palabras al mismo tiempo. Tengo que emitir una, luego termina esa, empieza otra y con eso voy articulando una oración. De la misma manera ocurre cuando uno escribe. Uno cuando escribe respeta el orden de los caracteres, o sea, de las letras. Y esas letras forman palabras y esas palabras oraciones. Si yo alterara las palabras o las letras, el mensaje no tendría sentido, mi comunicación sería inentendible. Por eso es que él habla que el signo tiene un carácter lineal, temporal, que debe ser ordenado y que se concreta cuando se genera una sucesión
de signos, ¿sí? Y esas son las dos características principales de la teoría de Saussure. Peirce, acá otra vez tienen la fecha, nació en Cambridge y a diferencia de Saussure elaboró una teoría triádica del signo, ¿sí? Para Peirce la semiótica es equiparable a la lógica. Trabajó en la misma época de Saussure, pero en Estados Unidos, y sus ideas tampoco fueron tomadas o retomadas hasta varios años después, cuando falleció, sin que su trabajo fuera reconocido. Su teoría sobre los signos y su funcionamiento sentaron las bases de la semiótica contemporánea. Fíjense cómo dos personas contemporáneas, pero habitantes de diferentes continentes, hablaron sobre un mismo tema y elaboraron dos teorías aparentemente distintas, en las cuales los dos tienen algún punto en común y los dos también tienen algún punto que los diferencia. Para él el signo consta de tres componentes. La realidad es para él una tríada y toda su teoría se basa en sistemas y categorías compuestas de tres elementos, ¿sí? Esta es la teoría que él elaboró. Él dice que hay un representamen, un interpretante y un objeto. Por ejemplo, retomando el mismo ejemplo que utilizamos para Saussure, el representante sería la huella acústica que se genera cuando uno pronuncia la palabra árbol. Interpretante es la imagen de ese árbol, que sería el significado según Saussure, que se nos presenta en la mente cuando se escucha esa huella acústica. Y el objeto es el elemento que él incorpora, que no tenía en cuenta Saussure, ¿sí? El objeto es el árbol real, ¿sí? Es el referente al cual alude esa huella acústica y alude esa imagen mental que se nos presenta. Representamen es el signo propiamente dicho, la representación de algo, aquello con lo que yo tomo contacto. Pertenece al orden de las cualidades materiales, es parecido al significante de Saussure, ¿sí? Es algo que está en el lugar de algo, o sea, es algo que sustituye algo, por eso es una idea, es un concepto que en el caso de estos dos lingüistas tiene que ver con la pronunciación de la palabra. El objeto, que es eso nuevo que él incorpora, es aquello a lo que el representamen hace referencia, algo de lo que el signo intenta dar cuenta y hace referencia al representamen. El objeto es real, ¿sí? Es tangible, es existente. El interpretante media entre el representamen y el objeto. También es una idea, su función es proponer un objeto para el representamen. El interpretante se relaciona con los conocimientos y con los saberes comunes que se generan dentro de una sociedad determinada, que se generan en un sujeto social. Es el signo que se representa en la mente de una persona. Mismo ejemplo, el árbol para mí puede ser un bambú, para otro puede ser un pino.